la historia de Estados Unidos en 6 invasiones. Primera parte. Saludos camaradas, hoy les contaré sobre la historia de Estados Unidos en tan solo 6 invasiones más famosas a lo largo del tiempo. 6 invasiones que le permitirían a Estados Unidos convertirse en la potencia mundial actual. 6 invasiones que marcarían al mundo para siempre. Comencemos entonces con sus orígenes. 1. Invasión a tierras de los pueblos nativos de Norteamérica. El imperio estadounidense surge de la tierra bañada en sangre, una tierra arrebatada, una tierra esclavizada. Norte de América actual, allí moraban grandes tribus indoamericanas tales como los Apache, los Cherokees, Cheyenne, Comanches, Iroquois, y otras grandes tribus cuyos nombres inclusive fueron usados por sus conquistadores para darle el nombre a las nuevas colonias-estado actuales como Illinois y Missouri. Casi todas estas tribus fueron exterminadas por el genocidio perpetuado por los verdaderos ilegales e invasores. Los colonos británicos, ingleses o mejor conocidos actualmente como los gringos, que iniciaron dicho exterminio en gran escala una vez que se independizaron de la monarquía inglesa. 2. Invasión a México independiente. La infame guerra contra México que llevó a cabo Estados Unidos, fue en realidad una guerra por la esclavitud. Mucho se ha hablado de ella y de sus causas, entre las cuales la más comentada es la supuesta agresión bélica a los rebeldes tejanos que querían independizarse de México, a lo cual Estados Unidos intervendría precozmente. La historia también habla mucho sobre la supuesta traición a la patria del propio general Antonio López de Santa Anna, al pactar con Estados Unidos y vender los estados de Texas, y los estados de Arizona y Nuevo México que conformaban la mesilla, así como los estados actuales de California, Nevada, Utah, y partes de Colorado y Wyoming, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. A cambio, Santa Anna recibiría $15 millones aproximadamente. A Santa Anna muchos le catalogan como el villano de esa guerra, pero la realidad es que él quizás solo fue un iscariote, un traidor por vender dichas partes, o quizás lo hizo para evitar un genocidio a gran escala, ya que Estados Unidos prácticamente estaba ocupando el territorio mexicano en todos los puntos estratégicos más importantes. Por tal motivo, desde mi perspectiva, el verdadero villano fue ese maldito imperio del mal, Estados Unidos. Ya que en Texas y en casi todo el norte del país mexicano, se habían asentado colonias inglesas. Dichas colonias tenían la tradición de la monarquía británica en la que los negros y razas no blancas debían ser esclavos no solo por ley política sino por ley divina, según la falsa religión cristiana que ellos pregonaban. Entonces, debemos recordar que para esas fechas de 1840 México ya se había independizado de España y en su constitución se había abolido la esclavitud y debía ser difundida dicha abolición a todo lo ancho y largo del país. Y como Texas estaba conformado por una mayoría de colonias inglesas, esto no les cayó para nada bien ya que perderían los privilegios de ser dueños de esclavos e incluso de tierras esclavizadas. Por ende, Texas se rebeló inmoralmente ante las nuevas leyes constitucionales mexicanas, prefiriendo de esa manera anexarse al maldito imperio del mal. México lograría temporalmente sofocar la rebelión con la victoria del Álamo, pero no tardaría mucho en que el ejército estadounidense derrotara a todas las principales fuerzas mexicanas llegando hasta la capital y con una última defensa heroica de los jóvenes cadetes del Ejército Nacional en el castillo de Chapultepec. La derrota de México se debió en gran parte a la diferencia de poder entre los dos bandos. Estados Unidos llevaba un poco más de 30 años independizados en comparación de México, lo cual le daba ventaja de unificación militar y civil. Y el gran número de soldados estadounidense, aproximadamente 78,000 contra unos 40,000 tropas mexicanas en total. Inclusive la tecnología armamentista ya se notaba por parte de Estados Unidos con respecto al poder militar mexicano. Desde entonces, México perdería más que parte de su territorio, también perdería su dignidad ante este adversario. Ya que hasta el día de hoy la humillación por parte de este imperio hacia nosotros como mexicanos es resentida en todos los ámbitos, incluidos por supuesto el popular juego de balompié o fútbol. 3. Invasión a los hijos del sol naciente, Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya tenía sus siniestros planes de entrar a la guerra. Las fuerzas estadounidenses de inteligencia ya habían reunido información suficiente para anticipar la agresión japonesa semanas, o incluso meses antes del ataque. Hubo numerosas advertencias para las fuerzas armadas en Pearl Harbor el día del ataque. Estas fuentes de información hubieran podido aumentar el nivel de alerta y hacer que el ataque hubiese sido un fracaso o por lo menos no tan dañino.
De esta manera Pearl Harbor se convierte de una justificación heroica a un malévolo plan bien elaborado, ya que ahora Estados Unidos tendría un pretexto para entrar a la Segunda Guerra Mundial de lleno. Este suceso nos recuerda exactamente lo ocurrido con el ataque a las Torres Gemelas, para entrar en guerra directa en Medio Oriente. De esto último hablaré más adelante. Con la justificación de un ataque premeditado japonés a la flota estadounidense en Pearl Harbor, Estados Unidos vencería a Japón de manera fulminante y sus dos cicatrices más profundas, Hiroshima y Nagasaki, perdurarían por toda la historia de la humanidad, en la que el imperio estadounidense nuevamente se lavaría las manos diciéndole al mundo que sin el empleo de las bombas nucleares la guerra nunca hubiese terminado.